Para dejar de ser robot tiene que uno verdaderamente empezar a practicar los tres factores. O sea, desarrollar conciencia propia, actuar con personalidad propia, criterio propio, nunca lo ajeno, sino lo propio, el concepto propio de uno, que le nazca. Así deja de ser un robot. Todo iniciado debe de tener un Judas. ¿Y por qué eso? Porque el proceso la enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús se cumple al pie de la letra. Él tuvo todo su proceso con todos los elementos, por ejemplo Judas, que tuvo que hacer el papel de Judas, el Maestro lo obligó a que tenía que hacer el papel de Judas. Pues también nosotros no somos nadie para ir a brincarnos ese proceso. Pero en el caso de la diferencia que hay del Maestro Judas, pues, al Judas que nos aparezca cada uno de nosotros, es que de ahí para acá, del proceso del Maestro Jesús para acá, el que sirva de Judas de otro, más vale que no haya nacido, porque el abismo se lo traga, lo coge la ley involutiva. Y el Judas no nace Judas, sino se hace Judas por la envidia. Es la envidia la que lo lleva a vender al Maestro. Assim como Julio Medina foi o Judas do Maestro Samael, ele tem sido su Judas? Sí, que cada uno, por ejemplo, en este caso, este señor sirvió de Judas tanto para el Maestro Samael como para mi persona. Sí, porque a él lo hizo Judas la envidia. Tanto al Maestro Samael como a mi persona, a mí no tenía nada que envidiarme, pero entonces él creía que porque él era un intelectual y que se las sabía todas, y que yo era un campesino, que tenía que tener más pueblo. Cuando vio que no era así, que yo tenía el pueblo, que el pueblo seguía mis orientaciones, entonces ahí cuando él se llenó de envidia contra mí, y entonces se hace Judas, inevitablemente. La envidia lo hace Judas ahora. Una cosa, sobre el ritual Pancatattva, que el maestro habla en Misterio de Alma Florecer, ¿o qué usted tiene a hablar? Bueno, en cuestión de este ritual, no les sé decir nada, no lo he practicado. No podría dar ningún concepto. Yo doy conceptos de lo que he practicado. No lo he practicado, no puedo dar ningún concepto. ¿En qué edad los jóvenes pueden contraer matrimonio? Bueno, hoy ya el proceso, por ejemplo, de aceleramiento, debemos tenerlo muy en cuenta. Un joven, por ejemplo, de 20 años ya, el maestro ya ha puesto de 25 o 22 años. No. Él dijo que el 35 solamente para fabricar algo. Bueno, sí, pero entonces sí puede empezar a trabajar desde el comienzo. Pues pongamos de 20 años, pongamos de 20 años, en adelante ya empieza a trabajar. No muy bien, pero ya puede ir ayudando. Fez varios viajes a varios países. Agora, en esos momentos, ¿tem alguna viaje marcada? En realidad no puedo salir ahora. Tengo muchas invitaciones a España, a todas partes, mejor dicho, pero no puedo salir por este problema que tengo encima, puesto que irme y dejar a mi familia, tal vez fracasar, pues sería un delito para mí, un delito que me lo castigaría la jerarquía, un abandono de familia en momentos críticos. Pero yo tengo que estar aquí por delante, pase lo que pase, porque por ese motivo no puedo salir. Pues pasando este problema, que creo que no va a demorar mucho tiempo ya, pueda salir ya, entonces ya haré una gira internacional. Vea una cosa, es interesante que nosotros anotemos las experiencias en astral, para que no pasemos por el riesgo de olvidarlas, de esquecerlas. El problema es este, que ustedes anotan las experiencias astrales, y eso está prohibido de comunicárselo el esposo a la esposa, o al hijo, a la hija, a la mamá o al papá. Y uno deja su apunte por ahí, y todo el mundo se impone, y como no entienden, empiezan a burlarse, a reírse, hasta hacerle burla, y le hacen un daño a uno. Mejor luchar uno por el despertar, para uno mismo ir interpretando sus experiencias. Cuando uno despierta, aprende uno ese idioma, rapidísimo, sin necesidad de tanta cosa. Los idiomas. El idioma de la simbología, es un idioma. Vean, en el trabajo de la disolución, es aconsejable que nosotros anotemos lo que ocurre durante el día, para que cuando llegamos en la noche podamos hacer un trabajo más detallado. Bueno, es que en el día prácticamente se pone uno a anotar todos los detalles
se confundiría uno todo. Mejor, de todo lo más sorprendente en el día, se anota para, en la noche, dedicarle uno el tiempo para la eliminación del defecto, porque esos son defectos seguros que manifiestan a través de uno. O que poderia dizer-nos sobre os cursos de cabala, astrologia e outras áreas que se fazem nos grupos? Estes são aconselháveis e de que forma podem os instrutores se prepararem mais eficientemente? Mire, eso es perder el tiempo y tal vez desconocer lo que abarca el conocimiento, o sea, la gnosis. Yo no me mataría en ningún curso de astrología, de ninguna cosas, porque sería un tiempo perdido. Me preocuparía por el despertar y entonces ahí conseguimos todo, sin necesidad de matarse la mente, ni el cerebro, ni nada. É interessante que nós, em los grupos, façamos santuários de cura para atender a todas as pessoas externas gratuitamente, e isto vale como sacrifício pela humanidade. El santuario se debe tener para las ceremonias y esotéricamente. Para curación debe de tener otro sitio. Y si ustedes se ponen a curar a todo el mundo, van a resultar calificados como brujos, nadie les agradece y esotéricamente no están ganando nada. Eso es perder tiempo. Fíjense, nosotros en los grupos tenemos el día jueves para que todos los enfermos que hayan dentro del grupo lo manifiesten en el momento de la cadena y sus familiares o amistades que tengan, sin que esas personas se den cuenta que uno está pidiendo por ellos. Pues si no, eso harían curar enfermos y se olvidarían de sí mismos y se olvidarían de entregar el conocimiento. Yo no les aconsejo eso. Quando um de los dois cônjuges, ou mesmo os dois, não conseguem harmonia no lar, apesar de terem todas as oportunidades de trabalharem com os três fatores, a que se deve isso fundamentalmente? A que ninguno de los dos está muriendo. Cuando uno está muriendo, va viendo la armonía y la comprensión y va habiendo paz en el hogar. No es que eso es cuestión de trabajo nada más. Em Brasil existe um termo, ou seja, um grupo de pessoas que se titulam Colégio de Executivos Gnósticos, que indica certas pessoas que fazem cursos para missioneiros, porém cobram por esses cursos, sendo que o último curso que tive notícias custava $180. É correto se cobrar pelos cursos ou isto já é por um preço a nosso trabalho? O maestro Samael alguma vez cobrou por suas ensinanças? El maestro Samael se contradice uno o contradice la obra del maestro Samael cuando uno empieza a cobrar dineros por la enseñanza, porque el maestro Samael entregó la enseñanza gratuita, no cobró por sus obras de Mopos, ni por ningún curso, ninguna enseñanza nos cobró 5 centavos. Entonces, si nosotros queremos seguir verdaderamente el ejemplo del maestro Samael, no tenemos por qué ir a cobrar. Ahora que me muestren a mí la autorización que dio el maestro para que cada uno cobre la enseñanza. ¿Cuál es la autoridad que tiene? O que poderia dizer-nos sobre a lei del karma e del dharma, tanto a nível mundial como a nível de grupos ou classes de pessoas e a nível pessoal? Bueno, prácticamente lo que vemos por todas partes a nivel mundial, personal y de grupos, es el karma en acción. Dharma no lo hay porque no hay trabajo. Hasta ahora muy pocas personas tienen dharma. Lo que tenemos es karma encima a dos manos. Como pues que tanto los países como los grupos y personalmente es karma lo que se ve en acción. O sea, A melhor coisa que nós podemos fazer em relação a los chakras? mire, las chakras y las iglesias despiertan cuando el fuego sagrado va subiendo por la médula de la columna dorsal. Ese es el despertar positivo de los chakras, girando ellos izquierda a derecha, como dice el maestro Samael en sus mensajes. Ellos despiertan tan pronto como una conexión cuando llega la fuerza eléctrica al bombillo. El bombillo prende cuando llega la fuerza. Y exactamente son chakras con el trabajo del nacer. A ação de dar laço ou surrar ou hijos tem seus resultados positivos. Pergunto isto pois hoje, depois de grande, penso que muitas vezes valeu a pena que meu pai tenha me surrado,
ya que quando eu era pequeno sempre fui muito rebelde, sempre muito inconformado com as coisas do jeito que eu as via. Então, como vê isto de surrar os hijos? ¿Usted alguna vez surró sus hijos? Es que prácticamente el padre que quiere al hijo lo reprende. Cuando no se quiere al hijo, se deja hacer todo lo que él quiere. El padre que quiere al hijo lo reprende, y a tiempo. Debemos ver que eso es una lógica. Que nuestros padres nos dieron un rejo fuerte, como queramos decirle, porque ellos querían que uno fuera otro tipo de persona. ¿Y usted alguna vez surró? Yo les pegué a mis hijos, sí señor. Y cuando les pegaba duro, para que me entendieran. Bueno, às vezes, depois de vivermos certos acontecimentos, sentimos que aquilo já era muito antigo, verdade? Sentimos que está dentro do que tínhamos de vivir, ou seja, como que um destino, de acordo com a recorrência, porém muitas vezes é tarde demais, pois já o repetimos novamente. Qual a melhor forma de reconhecermos antes de aconteçam estas cenas? Prácticamente, cuando nosotros estamos dentro de la ley de recurrencia, pero si nosotros empezamos a trabajar con tres factores, o sea, con la muerte más que todo, se rompe la ley de recurrencia. Entonces, en vez de un error, nace una virtud. Y entonces va rompiendo esa ley de recurrencia, entonces hasta ahí llega la ley de recurrencia, con la muerte. Existem mulheres que querem ter hijos pelo método gnósticos e não conseguem. Outras, mesmo sabendo que a lei que les manda os hijos, ou seja, que intercedem nos matrimônios para virem os hijos, não querem saber de ter mais nenhum hijos. O que acha disto? Fíjese, uno cuando tiene, quiere que le quiten, y cuando no tiene, quiere que le den. Entonces todo viene de arriba para abajo. No lo que nosotros nos den ganas, sino lo que las jerarquías dispongan. ¿Entendió? Entonces es que uno quiere hacer la voluntad de uno, hay que esperar la voluntad de Dios. Hablando claramente, o que é um bodhisattva? Bodhisattva es el alma humana que viene con sus cuerpos de pecado, su ego. El maestro lo manda adelante a que se prepare para él después incorporarse en su cuerpo. Es un bodhisattva. Y el maestro no se va a arriesgar a venir a un cuerpo lleno de inmundicia, a que después se vaya a ir de cabeza. Entonces él manda su bodhisattva, su alma, una partícula del alma humana, y el resto se queda con él. Y él le está vigilando y luchando por ese cuerpo, hasta que ve que ya se preparó. Entonces sí, que ya le puede ocupar ese puesto. Mientras tanto está afuera. Es un bodhisattva. É melhor que nós fortalecemos um grupo e daí sair várias pessoas a fazer missão. Ou quando já tenha alguém disposto a trabalhar em uma cidade, uma pessoa que seja, salimos dessa cidade e ir para outra onde não há grupo nenhum. Lo mejor es ir formando los grupos, concientizándolos, organizándolos muy bien, fuertes. Cuando llevan un grupo fuerte, pasa uno a formar otros en otras ciudades o lugares. Pero no hay que dejar las cosas a medias, porque uno se va antes de tiempo, esa gente pues no tiene orientación, no tiene quien lo guíe, se esparcen otra vez. É uma coisa. Sobre as mensalidades, as cotas. É interessante que elas existam entre os participantes, os que participam nos grupos, ou existe outra ideia que pode ajudar a nosso trabalho, nos três fatores, sem que misturemos o comércio. Prácticamente, fíjese, yo tengo establecido que en Colombia y ya se ha acabado el problema de los inconvenientes de un grupo con otro por la independencia de los grupos, por un lado. Y segundo, que se ha acabado el comercio entre los grupos porque yo no permito ni cuotas obligatorias ni nada. El que tiene voluntad de donar alguna cosa para el santuario, correcto, pero que no sea obligado. Entonces aquí ya usted no oye esas peleas por dinero y esas cosas así, ya no las escucha hoy. Ya hay normalizando el trabajo, ya todo el mundo está trabajando como debe ser. O sea, dedicados a la reducción de la conciencia. Y las donaciones que ellos voluntariamente quieran brindar al movimiento. Em sua opinião, qual a melhor coisa que Deus deu para os homens? Muchos creen que Dios nos ha dado el dinero y las comodidades del mundo para beneficio, ¿no? Esto, lo mejor que nos ha dejado Dios, o sea, es la enseñanza, el camino, la escalerita, donde tenemos que treparnos
a unirnos con Él, sea en la enseñanza. Eso es lo mejor que he dejado. Ahí no hay dinero ni nada con que comprar. Usted podría hablarnos claramente sobre las crisis emocionales. Esto que en la práctica tenemos comprobado que realmente da mucha agitación interior. ¿Cómo podemos hacer para que ellas acontezcan más continuamente y con buenos resultados? Prácticamente, fíjese uno, para controlar estas emociones, hay que aprender a mirar las cosas sin pasiones, sin apegamientos, sin fascinación. Mirar las cosas como son. Dígame usted, pongamos que ese tanque que hay de cemento, fuera de oro. Si usted se pone a examinar, usted lo mira y dice, uy, qué es oro, qué riqueza tan grande hay aquí. Pero si usted pone a examinar ese bloque de oro, no es sino una cosa que le da la mente humana ese valor. Por ingenuos, por dormidos, por tontos. Pero en realidad eso es un metal igual a otra cosa. Que es bonito y es fino, pero no más. El valor se lo damos nosotros. Si uno aprende a mirar todo tal conforme es, no se fascina, no, evita unas emociones, pero hay que mirar verdaderamente. Usted ve a una mujer muy hermosa, una reina de belleza. Acuérdese que hoy es bonita, dentro de unos años es una vieja decrépita. ¿Qué se hizo la belleza? ¿Dónde está? No la hay. Entonces, si uno aprende a analizar, a mirar las cosas así, no hay tales emociones. Pero la pregunta es, el maestro dijo que a nosotros es necesario las crisis emocionales. Sí, para poder... Entonces, yo le pregunto, ¿cómo que nosotros podremos hacer las crisis más continuamente, verdad? Para que nos sirvan. Una crisis emocional a uno le deja una gran experiencia si uno se autoobserva. Entonces tiene uno material para muchísimo tiempo trabajar, si no se autoobserva. Por eso la autoobservación es el pan de todos los días. La autoobservación. Las crisis ven a cada hora. En cada momento. Pero para más continuas. Es que muy continuo lo que se le llama a uno. O se mecaniza. Se va mecanizando todo, al fin se vuelve normal. Que no le para bolas. No, hay que examinar y analizar. Como ficam internamente a seu ver estes que se chamaram em vida de Mahatmas, Swamis, mestres, ou que tenham tido certo grau de reconhecimento por seus seguidores ou discípulos? Como fica aí o orgulho e a mitomania? Hay mitomanía, vanidad, orgullo, hasta ira mezclado en eso. Todos estos defectos afloran en esos elementos que se quieren pasar por budas, por grandes jerarquías. Esos son el orgullo, la vanidad, la ira, y hablando, actuando, mejor dicho. Porque esa gente son unos pobrecitos diablos que se engañan a sí mismos, le echan la mentira y ellos mismos la creen. É certo que todo iniciado deve criar uma instituição que ainda não tenha existido ou que tenha de reformular profundamente certa ordem de coisas para o seu próprio processo iniciático? Sí, todo necesita, por ejemplo, como tanto he repetido, dar un shock adicional para levantar las octavas. O sea, el maestro creó el movimiento y si ha venido así, entonces ahora yo con este shock, de la reforma que he dado, se levantan las octavas y vamos a crear un movimiento mucho más revolucionario, más activo, y más adelante, cuando veamos que esto empieza a decaer, daremos otro shock adicional para levantar octavas superiores a no dejar de caer y verá que el movimiento seguirá su marcha cada vez con más fuerza. Às vezes, entre os estudantes mais rebeldes do esoterismo, surge a ideia de deixar todas as coisas comuns e ir procurar o conhecimento para dar às demais pessoas, tal como Jesus ou Cristo mesmo disse: venda tudo e dê aos pobres. Como queda isso? Prácticamente, fíjese que eso quiere decir que los apegos terrenales afectan a la parte esotérica. Por ejemplo, en el caso mío ahora, que yo he tenido ese apego a la casa en Santa Marta, todos mis mueblecitos, todo lo que tenía ahí, hubiera sucumbido yo ahí. No, yo porque dejé esa casa cerrada y me vine. Si lo roban, que lo roben. ¿Qué me importa? Que no pierda mi vida y para seguir yo trabajando. ¿Qué me interesa lo que se quedó atrás? Entonces, y es el desapego que hay que tener uno
tener uno, pero saber tener. Que uno le tocó dejar abandonar todo eso, lo abandonó. Y no está lamentando nada. Pero tener las cosas necesarias. Tener lo necesario sin apego. Gostaria que usted me dijese o qué es un gurú específicamente. El gurú, por ejemplo, es el maestro que lo guía a uno tanto físico como interno. El gurú, por ejemplo, cuando uno está preparado, el gurú aparece y uno mismo escoge su gurú. El maestro que uno sienta más cariño, más confianza por él. Eso queda a elección del discípulo, escoger su gurú. Pero tanto físico. Bueno, sí, hay veces que físicamente no se puede, pero entonces esotéricamente sí se puede espiritualmente. Uno tiene un apego a un maestro que lo conoce y que más o menos te tiene confianza. Entonces uno se apela a ese gurú y él es el que lo sigue dirigiendo hasta que uno se levante. El maestro Samael, por ter dado a nosotros el enseñamiento gnóstico, obligatoriamente es nuestro gurú. No, hay libertad para que cada cual escoja su gurú como quiera. Yo, por ejemplo, mi gurú ha sido él. Y sigue siendo. Es mi gurú. Pero hay libertad para que cada uno escoja el gurú que quiera. Eso no hay, que tiene que ser él, no. Cualquier maestro que el discípulo elija. Pero nosotros debemos algo a él. Le debemos todo. La enseñanza se la debemos a él. De modo que no debe ser un desagradecido. ¿No es cierto? Bueno, ¿es aconsejable que existan o no los cargos dentro del movimiento? Mire, los cargos mal manejados causan desastres. Nosotros no estamos preparados para tener cargos. Nosotros nos envanecemos, nos llenamos de orgullo con cualquier carguito, porque cree que hay que ser uno superior que los demás. Si nosotros no tuviéramos esa debilidad de ser tan vanidosos, orgullosos, pues los cargos se podrían ejercer, pero es que realmente no estamos preparados para eso. No estamos. El orgullo y la vanidad se salen enseguida, entonces ya empiezan a actuar contra los demás compañeros, creyéndose uno el máximo. ¿O qué podemos decir sobre la federación para cada país? Por ejemplo, en Brasil, nosotros casi todos los grupos están bajo orden de México. ¿Qué podemos hacernos? ¿Cómo queda este método de federación para los países? ¿Y el método que vieron en el Brasil para la federación, qué método vieron? Bueno, era un método de México, o sea, no le gustaron esas 4 prácticas. O sea, quedó como estaba antes, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, con presidente, todo eso, y este presidente asina por todos, con nombre de la federación. Yo le pregunto, el método federativo, pero yo le pregunto, ¿el método federativo es una cosa conciliable? ¿Y qué podríamos hacer nosotros en Brasil? Porque nosotros tenemos un departamento tomado por la escuela gnóstica y unas otras partes de aquí y allí. ¿Deberíamos hacer otra federación o qué hacer? Y el método que el maestro dijo, federación, ¿es una cosa conciliable? Es que mire, la federación abarca todo el país. Usted puede extenderse por todas partes de la federación. No sé las leyes del Brasil cómo sean en ese campo. Por ejemplo, aquí les pusimos la federación y estamos federados todos, independiente de un grupo del otro. Aquí no hay máxima autoridad ninguno. Aquí hay el Supremo Consejo, pero es para parte jurídica, o sea, con el gobierno, como representación ante el gobierno. Pero podemos ser diferentes de ustedes en nivel de jurídicamente, no sé si lo acepten en Brasil o no. Si lo aceptaran allá, sería maravilloso. Quizás la ley de Brasil tienen que enterarse bien a ver si lo aceptan o no. Entonces, aquí, por ejemplo, el Supremo Consejo es la máxima autoridad, pero ante el gobierno, como representación ante el gobierno, ante la ley del país. Pero ya esotéricamente somos todos igual, independientes, y todos seguimos el mismo orden. ¿Dónde están los beneficios de los rituales, pero con conciencia? ¿A dónde están sus beneficios? ¿Y de cuándo en cuánto tiempo es conveniente hacerlos para un grupo preparado? Prácticamente aquí los tenemos establecidos cada mes, ¿no? Ahora, de grupos preparados ahora para los rituales no he visto todavía, porque todo lo hacen mecánicamente. No hay ni siquiera una concentración, no hay siquiera un acto, por ejemplo, de misticismo.
sino el uno mira al uno cómo hizo la cara, el otro lo otro. Bueno, una cosa hay que de mística no tiene nada, mucho menos concentración. Pero aquí los estamos dejando cada mes, los grupos que lo quieren hacer, los que no lo quieren hacer, no lo quieren hacer. Yo le pregunto si usted está a participar de los rituales o qué tendría ainda para acrescentarnos sobre ellos. ¿Cómo? Pero prácticamente yo no he asistido a los rituales hace mucho tiempo, puesto que en realidad veo que el ritual es algo muy sagrado, muy esotérico, y uno no está preparado para esto. Segundo, aquí por ejemplo, algunos los hacen, algunos grupos los hacen cada mes, otros no los hacen. Yo los miro igual, el que los hace y el que no los hace, porque que no los hace son sinceros, y el que los hace pues creen que con eso van a ganar mucho, pero en realidad el ritual sí sirve cuando uno está preparado, porque entra una fuerza crística dentro de uno, pero se necesita haber muerto uno bastante, haber pasado por mucha muerte, para uno poder aprovechar verdaderamente esas fuerzas superiores. Es conveniente nosotros, para al hacer una práctica de eliminación de defectos, imaginar al defecto. ¿Y esto no alimentaría más ainda este defecto, esta imagen que nosotros creamos? Prácticamente para uno poder eliminar un defecto, uno tiene que imaginárselo de tal o cual figura, para poder estar en el banco de los acusados y enjuiciarlo. No tiene por qué alimentarlo. Uno le da a Dios su historial, lo sienta, se lo imagina de tal o cual forma, y le lee su historial y lo enjuicia. Para que nosotros podamos descubrir realmente cómo es nuestro Padre y nuestra Madre internas, para que no quedemos más imaginando apenas. ¿Cómo queda eso? Prácticamente ni el Padre ni la Madre interna se dejan ver del discípulo que no está preparado.